Muy bien, mis hermanos, que Dios pueda bendecirles a todos en esta oportunidad. La verdad que nos encontramos, estamos pues contentos de poder apoyarles en esta semana. Esperamos que Dios pues obre poderosamente, ¿verdad?, en los mensajes que se han de presentar, en los corazones de cada uno de ustedes también, para que podamos animar a nuestros hermanos y a nuestros amigos también para que nos acompañen. Vamos a presentar durante esta semana, hemos titulado pues una mirada profética en el tiempo del fin. Así hemos titulado la semana que vamos a presentar. Pero el día de hoy queremos presentar el tema que se titula El sello de Dios versus la marca de la bestia. Entonces, mis hermanos, queremos vamos a ponernos en pie, vamos a tener una palabra de oración nuevamente para que Dios pueda dirigirnos, para que su palabra pueda ser bendecida también. Oremos, mis hermanos. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la invitación que se ha hecho a esta iglesia, a este pueblo, Señor, para que los mensajes de esta semana y el mensaje de este día, Señor, puedan abrir el interés en nuestras vidas y podamos, Señor, comprender aún más tu palabra a través de las profecías. Oh Dios del cielo, acompáñanos en esta hora. Que tu Santo Espíritu nos permita, Señor, la tranquilidad, nos permita, Señor, la reverencia y nos permita, Señor, el gozo de estudiar tu palabra en esta hora. Dirígenos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Nos vamos a guiar por la presentación en esta noche. Esperamos pues el día de mañana podemos dirigir también acá. Pero aquí tenemos el tema, el sello de Dios versus la marca de la bestia. Mis hermanos, queremos pues en esta oportunidad, el tema de esta noche más que todo será la introducción para una serie de temas que estarán tocando la marca de la bestia, la ley, el sello de Dios, la iglesia verdadera, entre otros temas que tenemos por ahí. Realmente nos vamos a dedicar en esta semana a tocar esos temas, pero el tema de hoy simplemente será la introducción para el resto de los temas. ¿Comprendemos, hermanos? Así que vamos a pedirle ahí a nuestro ayudante que nos lea las indicaciones para que podamos ir avanzando, ¿verdad? Muy bien. Nosotros, hermanos, creo que la mayoría ya le damos un buen uso a lo que es la inteligencia artificial, ¿sí o no? ¿Verdad? Yo creo que todos, o tal vez no todos, pero tal vez la gran mayoría, le damos el uso a la inteligencia artificial. Y para apoyarnos también sobre este tema, hemos consultado a la inteligencia artificial y hicimos una pregunta. Y la pregunta dice de la siguiente manera. Recordemos algo. La inteligencia artificial es un sistema, ¿verdad?, que tiene mucha información. Se le ha dado la facilidad de adquirir mucha información, tanto de diferentes áreas, Dentro de esas áreas pues está la parte espiritual, la Biblia, tantas cosas por ahí. La pregunta es, ¿cómo terminaría o cómo terminará la vida en nuestro planeta? Y claro, ella, como no es, de hecho, la inteligencia artificial no tiene una inclinación política ni religiosa, ¿verdad? Simplemente tiene la información y brinda la información de acuerdo
lo que se le pregunta. Y ella respondió a esta pregunta. Hay varias teorías acerca de cómo podría terminar la vida en el planeta, pero ninguna de ellas puede predecir con certeza lo que sucederá en el futuro. Y realmente esto es muy cierto. Hay muchas predicciones que en el mundo diferentes personalidades han hecho de cómo puede terminar el mundo o la vida en este planeta, pero sin embargo no son muy certeras. Y sigue diciendo, algunas de las posibles causas que se han propuesto incluyen desastres naturales como impactos de asteroides, supervolcanes que se activan y destruyen la Tierra, cambios en la órbita de la Tierra o el aumento de la actividad solar. Además, también hay amenazas creadas por el ser humano, como lo es el cambio climático, la guerra nuclear, la contaminación y la sobrepoblación. Estas teorías, ¿verdad?, son las que la inteligencia artificial nos muestra como las posibles causas de la cual pues, el mundo puede terminar aquí en este planeta, la vida en este planeta. Sin embargo, no menciona, ¿verdad?, algo de lo cual a nosotros nos interesa, pero las profecías, mis hermanos, a través de la profecía nosotros podemos comprender la verdadera razón de la cual pues el mundo llegará a su fin. Y ahora veamos ahí Romanos 1:25, y la palabra de Dios nos dice algo muy importante, y dice de la siguiente manera: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos, quiero que entendamos algo. El apóstol aquí nos está diciendo una verdad muy clara y muy importante: que el ser humano, el mundo, cambió la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. Y de esta manera adoraron y le dieron culto a las criaturas antes que ¿quién? Que al Creador, el cual dice es bendecido por los siglos. Amén. El mundo, mis hermanos, realmente llegará a su fin, pero muchas de las razones de las cuales hoy vemos que el mundo se está destruyendo precisamente es por esta razón, que el ser humano cambió la verdad por la mentira y comenzó a adorar la mentira, a adorar a las criaturas antes que adorar a quién, al mismo Creador. Ahora, cuando nosotros analizamos la palabra adorando o adorar, cuando dice el apóstol que adoraron a las criaturas en vez del Creador, la palabra adorando en el diccionario Strong, en el griego, que adorando es sebasoma, dice venerar, o significa venerar, adorar, honrar o dar culto. O sea, que el hombre comenzó a atribuirle a la creación, a lo creado, las cualidades que solo las puede recibir Dios, que en este caso es la adoración, es la honra, es la veneración. Entonces dice el apóstol que el ser humano comenzó apartó la verdad por la mentira y comenzó a adorar a la creación, a las criaturas antes que al Creador. Le atribuyó lo que se merece Dios, se lo atribuyó
a la criatura en vez de Dios. Ahora, mis hermanos, lo que nosotros vamos a encontrar, y no sé si ustedes ya se percataron, pero hemos estado, dentro de lo poco que ya mencionamos, hemos enfatizado una palabra. ¿Cuál es esa palabra? Adorar. La adoración. Entonces, el problema se encuentra en esa sola palabra, adoración. El conflicto cósmico, el conflicto entre el bien y el mal, sencillamente se basa en esa palabra, adoración. ¿Por qué? Porque realmente nosotros encontramos que a través de la adoración, Satanás pues quiso atribuirse en el cielo mismo lo que era la adoración. Y de igual manera, pues el libro de Apocalipsis, capítulo 13 y versículo 4 nos dice: y adoraron ¿a quién? Al dragón, que había dado autoridad ¿a quién? A la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá contra ella? No nos vamos a detener en el significado total. Simplemente nos vamos a centrar en la palabra adoración. Y adoraron, dice, al dragón. El problema, mis hermanos, que surge y que ha existido siempre es el de la adoración. ¿A quién adoramos? ¿A quién debemos de adorar? ¿Por qué hay que adorarlo? Y nosotros, a través de las Escrituras, tenemos que comprender qué realmente significa adoración y quién se merece nuestra adoración. ¿Por qué hay que adorarlo? Pero Satanás, que es el falsificador de todo y que al mismo tiempo él quiere recibir lo que Dios recibe, entonces él, a través de su poder, nos dice pues que él tratará de que se le adore. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá contra ella? Mis hermanos, el tema de la adoración es muy importante que nosotros la comprendamos. Muchos dicen por ahí: al mismo Dios adoramos. Cuando les hablamos o les queremos presentar las verdades que encontramos en la palabra de Dios, muchos nos critican a nosotros porque adoramos a Dios en sábado. Por tal razón ellos nos dicen: todos los días puede adorar a Dios, todos los días son iguales, todos los días son santos. Pero sin embargo debemos de comprender realmente el significado de la adoración. Ahora Mateo 4 versículo 8 nos dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado que me adoras. Ahora necesitamos entender algo. Aquí en esta escena, Satanás mismo se le presenta ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que descaradamente le pide a Jesús? Que lo adore. Que lo adore. Ahora, mis hermanos, cuando nosotros descubrimos que Satanás reclama adoración, Satanás pide adoración, como no pudo lograrlo en el cielo, aquí en la tierra ha tratado de lograr su objetivo, ha luchado por ese objetivo, y a Jesús mismo le dijo: todo esto te daré si postrado te arrodillas y me adoras.
Vemos entonces, mis hermanos, el tema en sí de la adoración, cuán importante es saber, cuán importante es reconocer a quién adorar y por qué adorar. ¿Por qué Satanás pide adoración? Ahora veamos la respuesta de Jesús. Y dice siempre el libro de Mateo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios, ¿qué cosa? Adorarás, y a Él solo que le servirás. Mis hermanos, Cristo mostró a través de esa palabra que solo hay un ser al cual hay que adorar. ¿Y es a quién? Jehová Dios. A Él solo le dijo: adorarás. Ahora a Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué importante. Y esto necesitamos conocerlo, porque el dilema del mundo hoy es adoración. ¿A quién adorar? ¿Por qué adorar? En cierta ocasión yo le decía a un hermano evangélico que tuvimos la oportunidad de platicar. ¿Sabe usted? Le dije yo la pregunta: ¿a quién adora usted? ¿Sabe por qué lo adora? ¿Y sabe cuándo debe de adorarlo? Estas preguntas, hermanos, parecen insignificantes, pero cada uno de nosotros deberíamos de saberlo: a quién adoramos, por qué lo adoramos y cuándo debemos de adorarlo. Sigamos avanzando. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué hay que adorar a Jehová nuestro Dios? ¿Por qué Jesús le dijo a Satanás: solo a Dios hay que adorarlo y a Él hay que servirlo? ¿Por qué? Y aquí encontramos una respuesta en Apocalipsis 4, versículo 11. Y dice: Señor, digno eres de recibir, ¿qué cosa? La gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora encontramos, mis hermanos, la razón por la cual usted y yo debe adorar a Dios. ¿Cuál es esa razón? Porque Él es el creador. Porque Él es el creador. Por tal razón dice Apocalipsis: Señor, digno eres tú de recibir toda honra, todo poder, toda gloria, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. ¿Satanás es creador? No. Por tal razón Él no es digno de recibir honra, gloria, sino ¿quién? Dios. Dios. Sigamos avanzando y descubrimos muchas razones en todas las escrituras que nos apuntan a lo mismo. Y dice Colosenses 1:16: porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay ¿dónde? En la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vemos cómo las escrituras enfatizan la palabra creación. Fueron creadas en Él, dice, fueron creadas en Dios, y en este texto refiriéndose a Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, la razón principal por la cual usted debe adorar a Dios es porque Él es nuestro creador.
Y alguien por ahí me dijo una vez, cuando le hago yo esa misma pregunta, ¿por qué adora usted a Dios? Porque Él es mi Redentor, me dijo, tenía toda la razón. Pero antes de ser nuestro Redentor, ¿qué cosa fue Dios para nosotros? Nuestro Creador. Por tal razón, el Señor es digno de recibir honra, gloria y poder, porque Él nos ha creado. Sigamos avanzando. Y dice Hebreos 1, versículos 10 y 11. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste que la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura. ¿Ven cómo la Biblia le pone la importancia a lo que es la parte de la creación? En el principio dice, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. La Biblia en sí, toda ella, apunta y señala a Dios como creador. Y por tal razón dice, Él es digno de nuestra adoración. Pero Satanás reclama esa adoración. Él la reclama también, Él la pide. Pero Él dice no es digno porque Él no ha creado. Él al contrario, Él ha sido una criatura. Fue creado también al igual que nosotros. Claro que con un poder distinto al de nosotros. Avancemos por favor. Y dice la siguiente pregunta. Perdón, sí, retrocede a Apocalipsis. Ahí. Apocalipsis, día Apocalipsis, no. Ahí dejamos. La pregunta era, ¿por qué no? ¿Por qué sí hay que adorar y por qué no hay que postrarse ante Satanás? Dice Apocalipsis 22, versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, ¿qué cosa hizo Juan? Se postró para adorar a los pies del ángel, él que me mostraba estas cosas. O sea, Juan, cuando recibió esta visión o las visiones que él estaba recibiendo del libro de Apocalipsis, dice que se le aparece el ángel Gabriel, sin duda con todo el esplendor del ángel. Entonces dice Juan, yo me postré ante sus pies para adorarlo. Cuando recibió todas estas cosas, y sigue diciendo, avancemos, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Y qué más le dijo? Adora a Dios. Miren mis hermanos, cómo la palabra de Dios nos está mostrando lo delicado que es el tema de la adoración. Juan dice, se postró ante un ángel. No era Satanás, era un ángel de Dios. Pero él dice, me postré para adorarlo. Pero él me dijo, no lo hagas, porque soy consiervo como tú y los profetas. Y le da una indicación, adora a Dios. Adora a Dios. Cuán importante es que nosotros comprendamos por qué adorar a Dios. Y el tema en sí, mis hermanos, de lo que es el sello de Dios, tiene que ver con adoración. La marca de la bestia tiene que ver con adoración.
Sin duda, al final, el sello de Dios tiene que ver con un día de adoración. Y la marca de la bestia, de igual manera, tendrá que ver con un día de adoración. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que cambió? ¿Cómo es que cambiaron las cosas? ¿Cómo es que el mundo comenzó a adorar a la criatura y no a Dios? ¿Cómo es que en el mundo, incluso dentro del cristianismo, se comenzó a adorar a las criaturas o se comenzó a adorar en otro día del cual la Biblia no lo enseña o no lo aprueba? Avancemos ahora, por favor. Dice Romanos 1:25, y aquí está la razón por la cual el mundo cristiano hoy en día desconoce y se apartó de la verdad. Dice Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos, el mundo religioso cambió totalmente. ¿Qué cosa? La adoración. Porque comenzaron a adorar las criaturas, se apartaron de la verdad, aceptaron la verdad, la mentira por la verdad, y comenzaron, dice, a adorar a las criaturas antes que al Creador. Repito nuevamente, mis hermanos, ¿por qué debemos adorar a Dios? Porque Él, dice, es nuestro Creador. Él es digno de recibir toda honra y gloria, porque es nuestro Creador. Pero sin embargo, el mundo decidió aceptar las mentiras por verdad y comenzó a adorar a las criaturas antes que al Creador. Avancemos, por favor. Y nuevamente el diccionario Strong, hablando sobre la palabra criatura, dice y significa origen, formación, cosa creada, creación, crear, criatura. Entonces, el ser humano, dice, comenzó a adorar lo que había sido creado. Comenzó a adorar a las criaturas y no al Creador, a las cosas que fueron creadas. Debemos entonces comprender cuán importante, mis hermanos, es descubrir en las Sagradas Escrituras las razones por las cuales nosotros adoramos a Dios. Lamentablemente, si nosotros presentamos estas palabras al mundo, no las quieren aceptar, porque han sido instruidos de una manera que no quieren reconocer al Creador. Sigamos avanzando. Hebreos 1, versículo 1 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo ¿qué cosa? El universo. Ahora, mis hermanos, encontramos otra parte importante dentro de este texto. Encontramos a quién? A Jesús. ¿Como quién? Como creador. A Jesús como creador.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora encontramos a Jesucristo como nuestro Creador también. Y qué triste realidad que en el mundo algunos dicen que Cristo ha sido creado, que es una criatura y que por tal razón tampoco debe de ser adorado. Avancemos, por favor. Hebreos 1:3, el cual dice, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿quién? ¿A quién se está refiriendo? A Cristo de Dios. Dice, el cual siendo resplandor de su gloria, o sea, de Dios, y la imagen misma de su sustancia, o sea, de Dios. Cristo es la sustancia de Dios y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora las Escrituras nos presentan a Cristo como Creador, pero también nos presentan a Cristo como aquel que perdona nuestros pecados. Y cuando la Escritura nos presenta a Cristo como nuestro Creador, entonces nos está diciendo que Cristo también es digno de recibir ¿qué? Honra, gloria y poder, y nuestra ¿qué? Nuestra adoración. ¿Comprendemos, mis hermanos? Amén. Muy bien. Y dice nuevamente Hebreos, y otra vez, cuando introdujo al primogénito en el mundo, dice, ¿qué cosa? Adórenle todos los ángeles de Dios. Y ahora preguntémonos por qué Satanás se le presentó a Cristo y le pide adoración, cuando Cristo es el que debe de recibir ¿qué cosa? Adoración. Adórenle todos los ángeles de Dios. Cristo Jesús merece nuestra adoración, y por eso Satanás tiene un celo muy grande para Cristo, porque él deseaba recibir los honores de Cristo, la adoración de Cristo. Avancemos, por favor. Y Hebreos 1:13 nos dice, pues, ¿a cuál de los ángeles Dios dijo? Jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. A Cristo Jesús, o sea, refiriéndose a Cristo, le dice que se siente a su diestra, a la diestra del trono de Dios, para que pueda servir como ministro a favor de los que serán, dice, herederos de la salvación. Mis hermanos, comprendamos que Cristo, al igual que Dios, son Dios y son dignos de recibir nuestra adoración. Y el sello de Dios, como decíamos, tiene que ver con adoración.
La marca de la bestia tiene que ver con adoración. Un día de adoración verdadero y un día falso de adoración. Tras el día verdadero de adoración, encontramos que también está una verdad muy importante, que es la creación. Y ahora encontramos en las Escrituras un monumento de la creación, la cual pues nos permite a nosotros recordar o tener en mente ese monumento que nos recuerda al Creador. Y dice Génesis 2, versículo 2: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. ¿En dónde? En la creación. ¿De qué está hablando aquí Génesis capítulo 2, versículo 2? De la creación misma. De la creación misma. Y del momento en el cual Dios decide reposar de toda la creación. ¿Y habla de qué? Del día séptimo. En el séptimo día, dice, Dios reposó de la creación. En el séptimo día Dios bendijo al día séptimo, lo reposó y lo santificó. Ahora Jeremías 10, versículo 11 nos dice: les diréis a los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El profeta está reconociendo y diciendo algo: que todos aquellos dioses que no han hecho, que no han creado, que no son los que hicieron los cielos ni la tierra, entonces dice que desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El profeta, y a través de las Escrituras, ahora nosotros vemos cómo se ha enfatizado la creación y se ha unido al tema de la adoración. Ahora el profeta está diciendo que a todos aquellos dioses que el mundo, mis hermanos, conoce, pero que no han formado parte de la obra creadora, tienen que ser ¿qué cosa? Tienen que desaparecer de la tierra y de debajo de los cielos. ¿Por qué? Porque no han formado parte, no tienen poder para poder crear. ¿Por cuál razón esos dioses no son dignos de recibir qué cosa? Nuestra adoración. No merecen nuestra adoración porque no tienen el poder de crear como Cristo y como Dios lo muestra a través de las Escrituras. Avancemos, por favor. Y ahí encontramos una placa. Esa placa, mis hermanos, creo que en la lección de esta semana lo vimos, donde el apóstol fue ¿a dónde? A un lugar, allá a Atenas, ¿verdad? A Grecia, al Európago, y esa placa es una placa conmemorativa de lo que el apóstol hizo en aquel lugar.
La lección nos decía esta semana. Él dice, llegó a aquel lugar y en cierta medida pues entró a los templos de allá, de los griegos, de todos, Atenas, y comenzó a ver los diferentes dioses en los diferentes altares y en los diferentes templos. Pero en uno de ellos encontró una insignia que decía al Dios no conocido. Esa placa es una conmemoración de lo que él hizo en aquel lugar. Predicó acerca del Dios no conocido. ¿Y qué fue lo que dijo él? ¿Quién era ese Dios no conocido? Veamos, por favor, avancemos. Hechos 17:23. Dijo él: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrito, o esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es aquel a quien yo os anuncio. El apóstol pues tuvo la oportunidad de hablar ante aquellos hombres conocedores de ciencia y de muchas cosas, y sin duda él, guiado por el Espíritu Santo, observó el punto por el cual él tenía que hablar a cada uno de ellos. Y él les dijo: aquí hay un altar en el cual hay un Dios que ustedes adoran, pero es un Dios que ustedes no conocen. Ese Dios que ustedes no conocen es el Dios al que yo adoro y al que yo sirvo. Y ahora él explica lo siguiente. Avancemos, por favor. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es hollado por manos de hombres, como si citase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Allá, mis hermanos, este hombre pudo presentar al Dios no conocido, al que a él adoraba, y las razones por las cuales él adoraba. Y él dice: el Dios que hizo el mundo. Imagínense cómo él se presentó ante todos aquellos hombres sabios griegos, aquellos que sin duda eran respetados por todo lo que conocían. Él se presentó, y el mensaje que les presentó fue a un Dios que hizo el mundo, los cielos y la tierra. Imagínense qué mensaje. Y ahora nosotros, ¿con qué mensaje nos presentamos ante el mundo? Y aquel se presentó con un mensaje mostrando al Dios que ellos desconocían, pero ese Dios era el que había creado todas las cosas, incluyendo a cada uno de ellos. Y él les dijo: este Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Este Dios no tiene que ver nada con cada uno de sus dioses. Ahora, mis hermanos, debemos de comprender que el sello de Dios es un tema de adoración, que la marca de la bestia es un tema de adoración. Y dentro de la adoración se encuentra la creación. Dentro del monumento que cada uno de nosotros nos hace recordar a Dios, ¿por qué adoramos a Dios?, está la creación. Porque en 6 días hizo el Señor
los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Por tanto, dijo él, debemos de guardar su día santo, debemos de respetar su día santo. Mis hermanos, creo que hemos llegado al fin de la presentación y debemos de prepararnos durante esta semana porque vamos a indagar en algunos aspectos más relevantes acerca del tema de la adoración. ¿Cuántos queremos conocer el tema de mañana? Amén. Los esperamos pues a todos. Traigamos a nuestros amigos, invitemos al resto de nuestros hermanos y comprendamos y no nos olvidemos de este tema porque nos va a enlazar a los temas siguientes que vamos a presentar con la ayuda de Dios. Así que Dios pueda bendecirles en esta noche, mi deseo para todos.